Muy bien, vamos a hablar entonces de este, precioso tema que es el Evangelio. Y quiero darles, pues quizá no la definición, la traducción desde el griego evangelium, vendría siendo buenas nuevas, unas buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Y pues yo quisiera darles en lo personal lo que yo tengo como concepto bíblico del evangelio y quiero leérselos, hermanos. Dice lo que escribí el día de ayer por la mañana. Dice: el evangelio es la parte fundamental de la fe cristiana. Es la revelación majestuosa del amor de Dios hacia el hombre. Esto lo leemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el designio de Dios desde la eternidad pasada, antes del tiempo, en su perfecta armonía trina, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, de entregarnos esta preciosa bienaventuranza. Esto lo leemos en la segunda carta a Timoteo, primer capítulo, versículo número 9. Es el corazón del universo, de donde fluye nuestra esperanza y sobre todo nuestro amor. También esto que puse está basado en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 5. Bien, para lograr, hermanos, una explicación aceptable, considero yo, de tan preciosa bienaventuranza que es este evangelio, he decidido deliberadamente dividirla en tres partes. La dividí en la concepción del pecado, que es lo que vamos a ver en esta transmisión. Voy a procurar no irme más allá de lo que es la concepción del pecado, lo que es el pecado. Tratarle de dar una definición de lo que es el pecado bíblica, más que una definición de diccionario o cosas así, ¿verdad? La siguiente transmisión que vamos a hacer el próximo lunes, vamos a hablar de la justicia. Este sería el número 2, la justicia y la santidad de Dios. Y en la siguiente transmisión vamos a hablar de la salvación. Todo esto en un conjunto de tres transmisiones, de 3 estudios pequeñitos que vamos a hacer. Vamos a hablar conforme al Evangelio para poder entenderlo en una mayor profundidad, por lo menos, como les dije yo la semana pasada, por ahí del miércoles o jueves, por lo menos como yo lo entiendo, como el Señor me lo ha permitido entender, que es a través de estas preciosas escrituras que se llaman la Biblia, el Nuevo Testamento también, y a través de lo que el Señor ha puesto en su servidor, vamos a escuchar lo que es el Evangelio. Primeramente, en la concepción del pecado, quiero que tengamos presente qué es pecar o qué significa pecado. Según la definición bíblica, pecado significa transgresión de la ley. Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 4, el cual nos dice que el pecado es la transgresión de la ley, de Dios. Específicamente en este caso, la ley es la palabra de Dios. Pecar es ir en contra de Dios, es sostener una rebelión en contra de Dios, es vivir tu vida sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sin tomar en cuenta a Dios mismo, que es quien nos creó a todos nosotros. Muy bien, para iniciar con este tema que vendría siendo la concepción del pecado, vayamos a la historia, ¿ok? Vayamos al principio de todo, inclusive antes de que todo existiera, antes del tiempo, cuando nuestro Señor Jesús nos salvó y nos llamó con santo llamado, según su propósito y su gracia, para participar de este precioso evangelio. Muy bien, segunda carta a Timoteo 1:9, ustedes pueden leer esto. Ya que en la eternidad pasada el evangelio fue concebido por obra del Padre, por obra del Hijo y por obra del Espíritu Santo. Estamos hablando antes del tiempo, hermanos. Ya que cuando Adán sale a escena en el principio de la historia de este mundo, toda la redención está lista para el propósito por el cual fue creada. Antes de que el mundo se formara, hubo una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para determinar
la salvación del hombre. La salvación del hombre no es una sorpresa, la caída de Adán no es una sorpresa para Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo controla y nos demuestra este poder, esta orden en su universo, en su tiempo, en el tiempo de la tierra y de todo lo que fue creado. Nos lo demuestra que Él tiene control de las cosas al haber traído justo a tiempo y en el tiempo preciso a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. Carta a los Romanos, vamos a estar abriendo mucho la carta a los Romanos. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo y cómo inició el pecado? Bueno, para los que no conocen la historia, como al principio les comenté, para los que no han leído la Biblia, dentro de la Biblia hay un libro llamado Génesis y este libro nos habla de un Edén, nos habla de muchas cosas, pero al principio nos habla de la creación, del universo, de la luz, de los animales, de todo, y de un Edén, de un lugar precioso donde Adán y Eva vivieron. Bueno, Adán y Eva se encontraban cara a cara en ese lugar, en ese Edén, con Dios. Allí justamente fue donde comenzó todo. Pablo, en esta misma carta, un poco más adelante nos dice, en el capítulo 5, del versículo 12 al 14, por tanto, el pecado entró, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando de Adán, por un hombre, y por el pecado, la muerte, o sea, al pecar Adán, por este pecado, entró también la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermanos, tanto Adán como Eva pecaron desobedeciendo a Dios, habiendo comido el fruto del árbol prohibido. Esto creo que la mayoría de las personas lo conoce, aunque no lo haya leído, aunque no haya investigado por su cuenta. Creo que es la historia más popular o de las más populares dentro de la Biblia. Adán y Eva se comieron la manzana. La Biblia no menciona una manzana, pero es un fruto el cual ellos comieron y en desobediencia al mandato de Dios que les dijo que no lo hicieran, bueno, ellos lo comieron. Ahora, podríamos escuchar, o más que podemos escuchar, cuando leemos esto, cuando nos damos cuenta de lo que hizo Adán y Eva, suena muy simple e insignificante este pecado. Pero lo crean o no, hermanos, toda la corrupción del hombre ha llegado hasta las alturas que conocemos hoy en maldad por esta simple desobediencia. Si nosotros volteamos a ver a Siria, es más, si volteamos a ver a México o Estados Unidos, cualquier país, hermanos, amigos, podemos notar la maldad y la corrupción del hombre. No es el pequeño pecado que nosotros podemos cometer, hermanos. Es la desobediencia de Dios lo que es intolerante. Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo más santo, de lo más puro, de lo más sublime que existe. Cuando mencionamos un nombre que es Jehová o Yahweh o tiene diferente manera de pronunciarse, no es simplemente un nombre de decir, oh, yo soy como los testigos de Jehová, yo soy testigo de Jehová. No es que estés usando el nombre nada más así. Es que este nombre es eterno desde siempre, es eterno y su santidad es eterna. Yo le estaba diciendo anoche a mi esposa, no es simplemente que tú veas a Dios como que es el que bajó y muchas veces como lo pintan en la televisión de que un hombre manso, sí es y sí fue, cuando vino a esta tierra un hombre manso, pero Él es un rey. Cuando tú ves a Juan Carlos, el rey Juan Carlos, a la reina Isabel, tú no puedes llegar nada más a hablarles y decirle lo que quieras. Ellos tienen un séquito de personas que lo están protegiendo. Tú tienes que arrodillarte ante estas celebridades, por decirlo así, porque son reyes, tienen una presencia
sobre las demás personas. Ellos se podrían considerar más que otras personas. Por eso se les hablaba a aquellos que vienen de sangre azul, que vienen de sangre de realeza. Eso no existe entre nosotros los hombres. Para Dios todos somos iguales. Pero a veces quiero mencionar esto porque el Señor es perfecto, el Señor es santo. El Señor está apartado de la maldad. Él es lo más puro, lo más precioso, lo más sublime. Y no entendemos a veces que cualquier pecado, como algo tan pequeño como hizo Adán y Eva, hizo que cayera la humanidad de la manera como cayó. Adán experimentó la presencia de Dios, hermanos, y quiero que eso lo entiendan. Nadie en la historia de la humanidad, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, claro, han experimentado lo que experimentó Adán en la presencia de Dios. Él vio a nuestro Señor Dios cara a cara. Adán rechazó esa preciosa presencia por un fruto que entra por la boca y sale a la letrina. Es como aquella historia que Esaú rechazó la bendición de su padre, la bendición de Dios que venía a través de su padre, por un plato de lentejas. O sea, tiraron lo mucho por lo poco. Pero el problema con Adán, que es nuestra cabeza federal, que es de quien provenimos toda la humanidad, haya cometido este grave error, nos ha llevado a todos a arrastrar esta condena en nuestra sangre, en nuestros miembros. Adán prefirió vivir su vida sin los mandamientos de Dios y esto llenó su alma de corrupción que se fue heredando generación tras generación hasta nuestra época. ¿Quién podría leer, y sean sinceros hermanos, quién podría leer los mandamientos de Dios y no toparse con una figura perversa? Con la imagen desfigurada de un hombre o de una mujer perversos. Justamente terminando de leer los mandamientos, les aseguro que ustedes van a ver una imagen o de una mujer o de un hombre perverso. Es más, los reto en el amor del Señor Jesús que vayan a sus Biblias y se ubiquen en el capítulo 20 del libro de Éxodo, que es donde se ubican ahí todos los mandamientos, y con toda honestidad, léanlos y díganme si no han transgredido no uno ni dos, sino todos. Somos culpables de todos. Hay quienes dicen, bueno, yo no he matado a nadie. Pero, desconoces las Escrituras. Cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, Él estuvo hablando respecto a los mandamientos que se daban en Israel, que se le daban a los judíos de aquel entonces, y se les decía, hoy no debes de matar, no debes de robar, no tienes que hacer esto. Y cuando vino el Señor Jesús, Él puso algo aún más duro. Los que estamos ahora en la gracia a través de nuestro Señor Jesús, hay cosas más todavía, se puede decir, exigentes. Porque el que mata es juzgado de la misma manera como aquel que se enfurece con su hermano, como aquel que se enfurece con su prójimo. Entonces no puedes decir, no, yo nunca he matado a nadie, porque bajo las reglas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros todos somos pecadores, hasta del más pequeño pecado. El más pequeño pecado, como todos lo cometemos, a veces enojarnos o enfurecernos con alguien, es uno de los pecados más graves, que se toma como si fueran el asesinato, el homicidio de alguien. Hay un pasaje bíblico, hermanos, que me encanta de la Biblia, y se los quiero leer. Creo que nos identificamos todos con este pasaje bíblico. Entonces quiero que vayamos, porque esto, dentro de lo que es mi bosquejo bíblico, no lo tengo a la mano. Así que vamos a tener que esforzarnos como grandes esforzados de la palabra de Dios y buscarlo en la Biblia. Está en el Evangelio de Lucas. Es el tercer evangelio que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar vamos a encontrar Mateo, Marcos, Lucas. Y quiero que nos posicionemos en el capítulo 7. Como yo uso aquí la computadora, uso un programa que se llama eSword, que es como la palabra sword, que es espada en español. eSword es una E, un guión, sword, que vendría siendo así como la espada digital de la palabra de Dios.
Está excelente. Aquí encuentras todo rapidísimo. Bien, quiero que nos ubiquemos. Capítulo 7, Evangelio de Lucas, versículo 36. Se los voy a leer. Aquí hablamos de la mujer pecadora que fue perdonada por nuestro Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En aquella época, abro un paréntesis, hermanos, amigos, en aquella época era tierra. Los caminos eran de tierra, pedregales, lugares que ellos andaban en sandalias, no andaban en zapatos cerrados como normalmente nosotros andamos. Así que sus pies se llenaban de esta tierra y esta tierra provocaba que se hicieran grietas en la piel. Así que esto causaba dolor. Una de las cosas principales que se hacía cuando eras invitado a un hogar es que se te ofrecía agua para tus pies. Era lo más básico, como una manera de respeto para la persona que estás invitando, de acercarle agua para sus pies. Y nuestro Señor Jesús dice: Mas esta, hablando de la mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Luego le dice el Señor Jesús: No me diste beso. Otra señal de respeto cuando invitas a una persona a tu casa. La gente judía, las personas de aquel entonces, eran muy cariñosas. Y esto lo vemos a lo largo de la Biblia, cómo tenían esta manera de ser calurosa y muy de tocarse, de acariciarse, de darse besos. Algo que en muchas otras culturas no se maneja. Entonces le dice: No me diste beso. Dice: Mas esta, la mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este, quien también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. La despidió con esta preciosa frase que lo escuchamos en varias ocasiones a nuestro Señor Jesús, despedir a las personas: Fe en paz. Es como tu fe te ha dado en tu corazón. Y bueno, hermanos, nosotros somos como esa mujer, ni más ni menos, pecadores. Somos, hermanos, y quiero introducirlos más en esto, somos perversos. Inclusive el fariseo que estaba ahí a su lado era un religioso, un hombre que se cuidaba mucho de lo que la gente veía de él. Este era también un hombre perverso. Quiero platicarles una anécdota que una vez escuché de un pastor. Le preguntaron, después de una larga conferencia que había dado este pastor acerca del pecado y la perversidad del hombre, le preguntaron, y la persona que le preguntó que si no había sido muy exagerado, que si no había exagerado de más, al decir que todo el mundo era un gran perverso y malvado pecador. El pastor le contestó así a esta persona: si yo pudiera grabar un DVD, una película, un video,
Con todos tus malos pensamientos y todas las atrocidades que cometes en tu intimidad, a solas contigo mismo, tú saldrías corriendo de este auditorio, saldrías corriendo espantado de lo atroz que tú eres. Y en verdad, cuando yo escuché a este pastor decir eso, se asusta uno, porque a veces uno se cree que es bondadoso, que es amable, que es bueno, pero dentro de la cabeza de las personas, mi papá me decía mucho, cada persona es un mundo diferente. Y hay un mundo, más bien, cada cabeza es un mundo diferente y hay un mundo de cabezas en este mundo. Y cada cabeza tiene su pensamiento, su idea. Y yéndonos más profundo a esa caja oscura, a ese lugar secreto que es nuestra conciencia, con toda honestidad, hay perversidad en cada uno de nosotros allí. Quizá algunos no lo quieren aceptar, pero Dios mismo lo dice, que somos hombres perversos. Y está ahí la perversión, la perversidad en nosotros mismos. Cuando estamos a solas, cuando no tenemos nada que ver. Yo a veces distingo dos clases de pecado. Hace poquito estaba hablando con unos hermanos y les decía, está el pecado visible, el pecado que no lo puedes esconder. Está cuando tú ves ahí en la calle a los guainitos, que aquí le dicen a los alcohólicos, o cuando ves en la calle a los drogadictos, o cuando ves al asesino, o cuando ves al ratero que lo atraparon. Son oficialmente pecados visibles. Gente que ha transgredido no solamente la ley de Dios, sino que ha transgredido la ley del hombre y se considera un transgresor, un hombre adúltero, un violador. Bueno, son pecados visibles. Pero hay otra clase de pecados y de pecadores que no son visibles, que están en la oscuridad, que están tranquilos en su casa, que están tranquilos en su intimidad, donde nadie los puede ver, donde se esconden al público. Esas personas doble cara que por fuera te dicen algo, pero por dentro te están maldiciendo. Que por fuera te dicen Dios le bendiga, pero por dentro te están maldiciendo. Esa clase de personas que no son íntegras, lo que tienen por dentro y el deseo verdadero y honesto que está dentro lo expresan por fuera. No, estas personas tienen otra clase de pecado. El pecado oculto, el pecado que no se ve y es mismamente un pecado de transgresión. Hay un pecado que se llama, está definido como no adulterarás, no fornicarás. Cuando tú ves ese pecado, así como lo veían también los fariseos en aquel entonces, cuando estaba aquí nuestro Señor Jesucristo, veían el fornicar como que yo nunca he tocado a una mujer, solamente toco a mi esposa y santo, santo, santo para todos lados. Pero el Señor los veía en la profundidad de su corazón. Y ahí era donde Él les encontraba. Pero es el mismo pecado si tú volteas a ver una mujer y la deseas. Y hay personas que le has dicho y volteas y dices, oye, ¿nunca has deseado una mujer? ¿Nunca has visto una mujer con deseo? Pues ahí tú estás en el adulterio. Le estás faltando a tu esposa, a la mujer de tus hijos, a la persona que ha entregado su vida por ti o ha entregado su vida contigo, a estar contigo con el respeto y el amor. Dentro de nosotros mismos hay pecados perversos, hermanos, amigos, hay perversidad. El pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado nos ha separado de Dios. Cuando tú estás en pecado, tú estás separado de Dios. No es algo que yo esté inventando. En este precioso libro que vamos a estar viendo mucho, como les comenté, en el libro a los Romanos, vayamos al capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, amigos, el estar separados de Dios nos trae maldición a nuestra vida, pero tampoco termina en un final feliz. Cuando estás en pecado, cuando vives en el pecado, vives a la exposición de la ira de Dios. Hay una ira contra aquel hombre pecador, contra aquel pecado y aquel hombre que practica el pecado.
y estás expuesto a la ira de Dios. Hay una frase muy famosa que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, no te aborrece a ti, aborrece simplemente el pecado. A ti te ama, pero aborrece el pecado. El Señor nos amó a pesar de nuestros pecados. Esto es diferente. El Señor nos amó a pesar del pecado que estaba con nosotros, por eso mandó a su Hijo. Pero no es que el Señor nos ame y fuera de nosotros aborrezca el pecado, y solamente nos ame y fuera de nosotros aborrezca el pecado. No, odia el pecado, y la ira sobre la persona también está aquella que está en pecado. Así que esta ira de Dios es a la que nosotros estamos expuestos, y cuando hablamos de una consecuencia de pecado, no termina, hermanos, en la muerte física del ser humano. El ser humano puede tener, hermanos, déjenme decirles algo, el ser humano puede tener una vida horrible, pero puede empeorar su vida al final de esta vida, en la muerte, donde la oscuridad es eterna, donde dice nuestro Señor Jesús: el lloro y el crujir de dientes, y el crujir de dientes es la música de cada día. Es el lugar más grande en tormento, es el infierno, hermanos. Una persona puede vivir mal, pero terminar peor. A quienes se pueden acercar y decirme que su vida ha sido miserable, que ha sido un fraude, que ha sido malvada por todos lados, y yo les diré a estas personas que si no buscan al Señor Jesús y se arrepienten, se arrodillan y se arrepienten de la perversidad que hay en su corazón, les vendrá algo peor después de la muerte. No hay descanso después de la muerte. Hay lloro, hay crujir de dientes, hay tristeza, hay cosas atroces allá afuera. Lejos de Dios es un lugar horrible. Y lo mismo quiero decirlo para aquellas personas que creen que tienen algo ganado por sus obras. Déjenme decirles que no hay nada mejor para aquellas personas que creen que se han ganado algo por ser bondadosos, por ser buenos, por tener buenos sentimientos. Aquellas personas que dicen: bueno, pero él no le hace nada mal a nadie. Una vez escuché un pastor que habló muy fuerte, pero habló con la verdad del Evangelio. Y le preguntaron y le decían: oye, estás diciendo, a través de lo que yo ahorita les estoy compartiendo, le estás diciendo a la gente que si Hitler, que consideramos a Hitler como un anticristo, ¿no?, como una persona muy mala, y que claramente lo fue, pero dice, si Hitler se haya arrepentido, se haya arrodillado y haya pedido perdón al Señor y haya muerto, Hitler se haya ido al cielo, al seno del Señor Jesucristo. Y que si una persona amable, que no le hace mal a nadie, que no mata a nadie, que trabaja, que cuida a su familia, que es bondadosa, pero no acepta al Señor Jesucristo en su corazón, no recibe al Señor Jesucristo en el corazón, esa persona se va a ir al infierno. O sea, Hitler en el cielo y esa persona en el infierno. Y esta persona y este pastor que yo escuché dice: precisamente eso es lo que estoy diciendo. Precisamente eso es lo que quería que cayera en tu memoria, en tu mente, que entendieras de esta manera, porque eso es precisamente lo que yo quería decirte. Porque no se trata de nuestras obras, hermanos. No se trata de lo bondadoso que podamos hacer. Se trata de la obra grandiosa de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos en el libro de Isaías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, si no es que el más grande profeta que habló de nuestro Señor Jesucristo. Después de Juan, que podría ser el más grande profeta, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, hablando de nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia. Este famoso trapo de inmundicia es lo que se utilizaba para limpiar aquella cosa que no se puede decir ni por la radio ni por muchos lugares. Así que eso era un trapo de inmundicia, y nuestras obras para Dios son trapos de inmundicia. Quiero, hermanos, que saber si pueden ver
con ojos abiertos lo que estoy diciendo y pueden escuchar con oídos que escuchan. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ser salvos. No puedes llegar a la gloria de Dios y decirle lo bueno que ha sido, lo bueno que ha sido con las personas o lo mucho que ha sufrido en este mundo y esperar un aplauso por parte de Dios. No, hermanos. No, amigos, jamás. Solo hay una cosa que puede tener el aplauso de Dios Padre, y eso es el sacrificio de su Hijo unigénito. No hay nada. Hay gente que dice, no, que entre más gente evangelices y vas a tener más aplausos allá en el cielo. No, hermanos. El único aplauso que hay y que existe en el cielo es para Jesucristo. Para la obra grandiosa del Señor Jesucristo. Es lo único que vamos a escuchar la adoración. Es en el único que vamos a estar nosotros arrodillados, alabándolo, apreciando la obra perfecta y lo mucho que ha hecho por nosotros a través de la historia. Hermanos, espero que amigos también que están escuchando este podcast, esta transmisión, estoy acostumbrado a decir podcast, espero que en la gracia de Dios y en su misericordia haya podido persuadirlos de su maldad intrínseca en ustedes mismos, en nosotros mismos, me cuento yo también, y la inutilidad que hay en nuestras fuerzas para agradar a Dios y recibir su conciliación, su perdón, para no terminar en el infierno. Sobre todo porque la próxima transmisión hablaremos sobre la justicia de Dios y la santidad de Dios. La justicia que nos es imputada a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a entrar más al tema. No hemos terminado de hablar del Evangelio, hermanos. Falta hablar de la justicia de Dios, cómo es perfecta, santa. Hablaremos ya. No les quiero adelantar. Quiero dejarlos con esta parte del pecado, porque quiero llevarlos a través de estas tres transmisiones hasta llegar a la culminación máxima en nuestro Señor Jesucristo, la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que espero en el Señor Jesucristo, en Dios, que haya podido persuadirlos de su pecado, y los espero en esta próxima transmisión. Antes de cerrar esa transmisión, quiero leerles nuevamente en esta carta a los romanos. Les digo, esta carta a los romanos deben de leerla. Es por eso que está justamente, es la primer epístola del Nuevo Testamento. De todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento, Romanos es la primer epístola, la primer carta y es una carta paulina que le llaman, una carta que escribió Pablo a los romanos. Vemos los 4 evangelios, vemos los hechos de los apóstoles e inmediatamente encontramos carta a los romanos. Así que vamos a leer del capítulo 3, del versículo 10 al 18. Lo voy a leer para todos ustedes para cerrar esta preciosa transmisión, esperando que los haya persuadido. Y si yo no lo logré, vamos a leer esto, que estoy seguro que en la gracia de Dios los persuadirá a entender el pecado que hay en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una de las cosas más trágicas que ha sucedido en la historia de la humanidad es la falta de temor a Dios. Y hay quienes pueden decir, no, es que el temor a Dios pues no es tanto que le tengas miedo, es más que nada que le tengas un respeto muy grande al Señor. El temor es temor, y es clara la Biblia. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. ¿Eres una persona sabia o te consideras una persona sabia? Respeta lo que dice la palabra de Dios. Respeta a Dios mismo, respeta su autoridad, respeta su soberanía. Eso es ser una persona sabia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder para levantarte o tiene el poder para destruirte. Ahora, el Señor es amor.
Y porque el Señor es amor, mandó a su Hijo unigénito, a nuestro precioso Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante, hermanos, hablaremos de esto. No puedo dejar de mencionarlo porque es el Evangelio. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo y el amor derramado del Padre hacia todos nosotros, del Hijo hacia todos nosotros, del Espíritu Santo, en recordarnos a nuestro Señor Jesucristo y su preciosa obra en la cruz. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Una persona que se puede considerar sabia y no entiende y no acepta a Dios simplemente es un necio. Conocerá muchas cosas, pero es un necio ante los ojos de Dios. Bien, deseo de todo corazón, hermanos, que este día y esta semana sea una semana de autoanálisis, que profundicemos en nosotros mismos y lo que hemos hecho en contra de Dios, que confesemos nuestros pecados de rodillas en la presencia, a la orilla de nuestra cama, que nos presentemos ante el trono de Dios por lo que somos, pecadores, transgresores de su ley, y que como esa imagen que vimos a través de la mujer pecadora en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, lloremos y nos desahoguemos como ella lo hizo y le pidamos perdón para poder escuchar la preciosa voz de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y de la misma manera, hermanos, yo también los despido. Vayan en paz en este precioso día, en este lunes donde iniciamos la semana. Espero haberlos podido por lo menos despertar, o que no nos haya adormecido más con todo lo que hemos escuchado, que hemos analizado de las Escrituras. Y les repito, espero haberlos persuadido de la maldad que tenemos nosotros mismos y que no hay nada que podamos hacer para quitarnos esta maldad. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, condenados, miserables. Eso es lo que nosotros somos, eso es lo que la situación en la que estamos si no recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones. Hay una puerta de escape, hermanos, nuestro Señor Jesús. Y voy a ir introduciéndolos a esta puerta de escape en las próximas 2 transmisiones que hablaremos en esta transmisión, si Dios me lo permite y me permite vida. Bien, hermanos, que Dios los bendiga este precioso día, que esta semana tengan la bendición de Dios durante todas sus actividades, que sobrecaiga en sus familias. Oro por cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, no se aparten del Señor Jesucristo. Y espero la próxima transmisión estemos aquí también a las 5 de la mañana, en punto. 7 de la mañana, zona de Guadalajara, Jalisco, México, de donde yo pertenezco. Y los dejo con un poco de música. ¿Qué les parece? ¿Qué tal, hermanos? Espero hayan disfrutado de este podcast que hemos escuchado de la concepción del pecado. Hay 2 temas más que seguiremos avanzando para hablar del Evangelio, que sería la justicia de Dios, la santificación, y el tema final, que sería la salvación. Así que faltan 2 transmisiones más que vamos a publicar a través de estas cuentas de iVoox y de YouTube, que vendría siendo, nos pueden encontrar como JC Bible, anoten ahí JC Bible y les va a salir a nuestra página, que será JC Bible Podcast, y nada más pongan JC Bible y les va a salir sin ningún problema. Para las transmisiones en vivo, porque estos son programas, hermanos, que estamos haciendo en vivo a través de Facebook Live, de nuestra cuenta de Facebook, nos pueden encontrar con la siguiente dirección: @jcbible.elpodcast, @jcbible.elpodcast. Ponen esta información en su navegador o ponen esta información en su buscador de Facebook y les va a salir nuestra cuenta. Ahí a las 9 de la noche nos van a encontrar con una transmisión en vivo, primeramente Dios, por supuesto. Todos los sábados, 9 de la noche, zona Pacífico de Los Ángeles, California.
Esto sería a las 11 de la noche para Guadalajara, Jalisco, México, y 11 de la noche también para Torreón, para la zona de la comarca lagunera. Entonces, bueno, hermanos, pueden encontrarnos allí. Inviten a sus amigos a estas transmisiones en vivo si quieren escucharlas en vivo, o después podrán escucharlas en estos canales de YouTube y de iVoox respectivamente. También nos pueden encontrar en nuestra página de internet. Hay temas que no estamos subiendo a la página de internet, como estos temas del Evangelio, no los estoy subiendo a internet, pero están aquí en las cuentas, están en estas cuentas que les menciono, pero pueden visitarnos. Nuestra página de internet es JC Bible, es www.jcbible-elpodcast.com, jcbible-elpodcast.com. Ahí también nos pueden encontrar con mucha información más. Son temas variados los que tomamos, lo que son los sábados por la noche. Este tema del Evangelio, estas tres transmisiones que estamos retransmitiendo en a través de estos podcasts que ustedes ahorita están escuchando, ya se terminaron. Así que si ustedes nos escuchan este próximo sábado, ya no estamos hablando de lo que es el Evangelio. Vamos a estar hablando otros temas, pero están cordialmente invitados para escuchar los demás temas. Y si alguno gustan tomar en cuenta y querer hablar de algún tema en particular, bueno, nos pueden dejar saber eso. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo los dejo y que tengan una preciosa semana bendecida, y nos vemos en la transmisión en vivo o por aquí, por su canal de iVoox o por su canal de YouTube. Hasta la próxima.